A leer los primeros 5 versículos de este capítulo 10 del Evangelio de Juan. La relación de pastor e iglesia es nuestro tema. Alabado el nombre del Señor. Bendito el nombre de Cristo. ¿Estamos? Dice la palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿qué dice? Ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Padre, en este precioso momento, hace 2000 años nos hablaste con esta palabra. Pero esta noche, Señor, necesitamos también que nos bendigas, porque esta palabra, Señor, es una palabra fresca que trae tanta bendición a nuestras vidas. Mira, Señor, este pueblo que está hambriento y sediento de ti, igual que este servidor que está en este púlpito. Necesito que me enseñes. Señor, bajaré de acá habiendo aprendido tantas cosas que cuando subí en este momento no me daba cuenta de ellas, pero tú vas a hablar a mi vida y a la vida de toda esta congregación. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Muy bien, puede tomar asiento, amado hermano. La relación de pastor e iglesia es sentido de Dios. Hablar, hermanos, de este tema porque la victoria de una iglesia, todos anhelamos una iglesia victoriosa, ¿verdad? Usted quiere ser miembro y es miembro de esta iglesia, y usted quiere que esta iglesia sea victoriosa. Pero para que una iglesia sea victoriosa, se necesita indiscutiblemente que haya una íntima relación entre pastor e iglesia. No se llega a ninguna parte cuando hay fuerzas encontradas. Dice un profeta: podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Usted dirá, hermano, ¿y qué sabrá el pastor de esta iglesia? No, yo no sé nada. Sé que son el cuerpo de Cristo, son la iglesia del Dios vivo, pero allá en mi país, El Salvador, dicen es más barata la medicina preventiva que la curativa. Y es cierto, fíjese, que la medicina preventiva es más barata y es menos dolorosa, pero la curativa es más cara y se corre el riesgo de que no produzca los efectos que se desean. Hay personas que han gastado hasta $200,000 en una operación, y esas más caras son las que son más riesgosas y más dolorosas. Entonces puede ser que aquí las cosas anden bien, pero no está de más que seamos prevenidos, porque recuérdese que estamos en un ambiente tan peligroso. Ya el pastor lo ha dicho, los hermanos que han testificado, y todos lo sabemos. Estamos, hermanos, viviendo los últimos días, y la iglesia es como una basura en el ojo de Satanás, es como una piedra en el zapato. Nosotros le estorbamos, nosotros le atrasamos a Satanás. Tal es que San Pablo dice: aquel inicuo no se manifiesta abiertamente todavía, porque hay alguien quien le está deteniendo. ¿Quién le está estorbando a Satanás? Es una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo. Le estorbamos. Una vez que esta iglesia salga de acá, usted se va a dar cuenta las atrocidades que Satanás va a hacer. Ahora, al enemigo le conviene meter, hermanos, bombas de tiempo dentro de las congregaciones. Si hay una iglesia que está caminando bien, sepa que las trabas las vamos a tener. Los estorbos allí van a estar. Y lo más peligroso es que las situaciones a veces no vienen de afuera, a veces están dentro.
¿verdad? A veces están dentro. Y si habrá algo que causa dolor, porque ya sabemos que nos ataque el mundo, no, si nosotros ya fuimos hechos para eso. Lo más peligroso y lo más doloroso es que sea de adentro el ataque que viene. Yo les estoy predicando, pues yo tengo una experiencia ya de 32 años de ministerio pastoral. Yo entré bien jovencito al ministerio y en esa trayectoria he visto cosas, he experimentado cosas que nos sirven, porque la vida es una escuela, es una universidad. Cada día estamos aprendiendo más de ella. Ahora, qué bonito es cuando hay una tremenda relación entre pastor e iglesia. Claro, cada quien tiene su parte, ¿verdad? Porque aquí no vamos a decir, hagan hermanos, tienen que hacer. Y me encanta que el pastor dice, vamos a ir, vamos a hacer esto. Y eso es el ministerio pastoral. Una vez Caleb dijo, subamos y tomémonos esas ciudades, porque las vamos a comer como pan. Digo Caleb, mientras que habían 10 espías que se acobardaron y dijeron, no es posible, ahí no podemos ir por esto y lo otro. Y Caleb dijo, subamos, vayamos y las vamos a tomar. Esa es la relación entre pastor e iglesia. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Nomás tengo 3 puntos que vamos a ver en esta preciosa noche. El número 1 se llama evidencias del llamamiento pastoral. El número 2 se llama el desempeño del ministerio pastoral. Y el 3, los derechos del pastor. Ahí vamos con lo primero. ¿Cuáles son las evidencias del llamamiento pastoral? Porque quiero decirles algo, hermano. Jesús dijo, la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. Hace 2000 años dijo eso el Señor, y todavía hay carencia de obreros. Cuando hablamos de obrero, estamos hablando de hombres y mujeres que hagan la obra. Mire, estafadores, eso sí sobra. Ladrones, como decía la hermana, con Biblia, eso sí sobra. Quien te explote, quien te estafe, de eso sobra. Pero obrero es el que hace la obra, y de esos hay gran necesidad. Tremendamente. Escuché a un director de una radio en Nicaragua, evangélica. Estuvo en un evento allá en Santa Rosa de Lima, de donde yo soy, y estaba el hermano Gigi Ávila, y dijo él, el hombre de Dios, con palabra de Dios, dijo el hermano nicaragüense, dijo que hombres como de la talla del hermano Gigi Ávila se levantaba uno cada 40 años. Imagínense. Y se ha diagnosticado, hermano, que de cada 3000 miembros se levanta un buen predicador, pero mire qué escasez. De cada 3000 miembros se levanta un buen predicador. Ahora, hablemos, hermanos, de cómo se llama, lo primero que teníamos acá, las evidencias del llamamiento pastoral. Usted dirá, ¿cómo se puede evidenciar de una persona que tenga el llamamiento? Porque el pastorado no es en sí una profesión. Ni alguien va a ingresar a una escuela bíblica o a un instituto bíblico. Yo tengo como 15 años de ser maestro en un instituto bíblico, y allí ingresan muchos hermanos. Y ahorita yo tengo un grupo como de, vamos a ver, alrededor de 90 estudiantes. Entre ellos están los directores de colegios profesionales, universitarios, y me dicen, pastor, yo vengo aquí porque yo quiero salir de aquí siendo pastor. Le digo yo, fíjese que eso sí yo no le prometo, porque el pastorado es un llamado de Dios. El pastorado es un ministerio. El instituto bíblico no hace pastores. El instituto bíblico lo que hace es perfilar a los pastores, capacitar a los pastores, darles mejores herramientas a los pastores. Pero el pastorado es un llamado de Dios. Y si esa persona no tiene ese llamado, puede hacer que se enamore del ministerio pastoral, porque muchas veces pues se ve elegante el pastor bien vestido frente a la congregación, pero la gente solamente está viendo ese momento, no ve los desiertos que le toca que pasar en la vida, las soledades que le toca que pasar en la vida, los ataques que tiene de parte de Satanás. Pero yo quiero darle por lo menos unas 3, 4 evidencias de un hombre que ha sido llamado por Dios, o una mujer, porque Dios puede llamar también a una mujer al ministerio pastoral.
Yo estoy abierto para creer a eso así. Dios llama a quien quiera llamar. San Pablo dice que irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Él es el dueño de las cosas y Él lo puede hacer. ¿Cuáles son las evidencias? Una evidencia es que le gusta lo que está haciendo. ¿Sí? Cuando una persona ha sido llamado por Dios al ministerio pastoral, a él le encanta. Por ejemplo, yo me siento realizado que soy pastor. Hubiera tenido la oportunidad de tener una carrera profesional, pero yo me sentiría, hermanos, triste ser un profesional allá y no ser un pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esa es la bendición y eso fue lo que vio Moisés. Usted va a ver, hermanos, la historia de Moisés es tan linda. Y dice, por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y renunció a los deleites temporales del pecado y mejor se sometió al vituperio con el pueblo de Cristo por el desierto. Es que Moisés, hermanos, era un hombre que tuvo el llamado. Y cuando tiene el llamado, ojo, vea lo que era Moisés. En Hechos 7:22 dice el mártir Esteban, y Moisés era, dice, preparado en toda la sabiduría. Vamos a ver, y Moisés dice que tenía preparado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Es decir, el dueño de la corona después que Faraón muriera iba a ser Moisés, porque él estaba siendo crecido como nieto de Moisés en el palacio. 40 años estuvo ahí. Pero cuando Moisés tuvo el llamado de Dios, Moisés dijo, yo quiero ver la gloria de Dios. En el palacio yo tendré todos los antojos, todos los lujos, todas las comodidades, todo lo habido y por haber. Imagínense las ovaciones que tenía Moisés. Decían, wow, este es el hijo de Faraón, este es el futuro rey de Egipto, ¿verdad? Y Moisés con todos los deleites temporales, dice la palabra del pecado. Pero cuando tuvo el llamado, miró todas esas cosas como temporales y dijo Moisés, aquí en el palacio yo no puedo ver la gloria de Dios, porque ¿sabe a dónde es que se ve la gloria de Dios? Es en el desierto. La gloria de Dios se manifiesta en los desiertos de la vida. ¡Aleluya! Moisés, allí donde estaba, tenía todos los lujos, todas las comodidades, hermanos, todas las cosas, hermanos, a la disponibilidad. Y tiene que salir al desierto, pero en el desierto vio la gloria de Dios. Si Moisés se queda como rey, iba a ser famoso, pero nunca iba a tener la fama que tuvo como siervo de Dios. Porque el tiempo, hermanos, de su reinado iba a durar mientras viviera. De allí iba a ser otra momia en Egipto. ¿No es verdad que a todos los reyes los hacían momia? Y Moisés tuvo el privilegio que cuando murió, ni hubo quien lo enterrara, sino que Dios se lo llevó. Y dice la palabra que su sepultura, dice que fue sepultado en el valle de Moab, y hasta el día de hoy no ha sido descubierta su sepultura. Y yo lo que me extraña es que allá en San Mateo 17 aparece platicando con Jesús y con Elías. Entonces está allá. Ahora, cuando el hombre ha sido llamado por Dios, a esa persona le encanta lo que está haciendo. Algunas veces me han dicho a mí, muchachos que se crecieron de mi edad, mira, estás perdiendo ¿sos pastor? Sí, estás perdiendo el tiempo. Te equivocas. Lo estoy aprovechando. Si habrá algo que a mí me fascina, me encanta, es el ministerio pastoral. Y ves, hermano, que todas las cosas que uno hace, y cuando las hace con alegría. Hay posibilidades que las estamos haciendo bien. Mire, todo lo que uno hace, hermanos, aunque sean cosas materiales, pero la está haciendo con alegría, eso lo hace bien. Lo está haciendo bien. Yo recuerdo, hermanos, que yo tengo 7 hermanas, pero yo soy el último de toda una familia. Mi mamá tuvo 12 hijos. No tuvo más porque era algo enferma. Pero habían otras hermanas mayores que yo y las ponía mi mamá a moler allá en el campo. Ellas hacen las tortillas, ¿verdad? Pero habían unas de ellas que no querían moler y agarraban, como en esos tiempos los comales eran de barro, y agarraban un trapo de comal y lo restregaban, ¡pro! Caían los pedazos al fuego. Y decían, estos comales que no sirven, que no iban a servir. El asunto es que le ponía mucha presión y las cosas, y las tortillas no crea que las hacía bien redonditas como iban hojadas. Las hacía cuadradas.
Pero cuando se está moliendo, las que son de allá o del campo saben, entienden esto, ¿verdad? Y las está haciendo con gozo, si posible cantando, estoy alegre, estoy alegre. Mire, hacen unas tortillitas bien bonitas. ¡Aleluya! Una de las cualidades de un pastor que tiene el llamado es que le encanta lo que está haciendo. Y no está diciendo, mire, me arrepiento, no sé a qué hora me metí a este ministerio pastoral. Un hermano, un pastor, fue a una clínica allá en El Salvador, lo necesitaba que lo inyectara una enfermera, y le dijo, quítese la camisa, y le agarró la enfermera, hasta con brincos se le fue la hermano. Ay, bueno, le llegó al hueso, y le dijo el pastor, chacha, le dijo que es que yo no quería esto, le dijo, yo no sé por qué mis padres me pusieron a estudiar enfermería. Sí, ¿y qué quería usted? Es veterinario. Sí, fíjense. Cabal, sí, un veterinario, sí, para vacunar un toro, ¿verdad? ¿Cree que podía hacer las cosas bien? No las hacía bien porque no le gustaba. Se equivocó de carrera. Se equivocó de carrera. No tenía la vocación para ello. El pastor que ha tenido el llamado le encanta, le gusta y dice, me encanta, soy feliz en esto. De esto mismo, dos evidencias del llamado: ese pastor produce frutos. Donde quiera que va, levanta lindas congregaciones, porque tiene el llamado de Dios. Dios bendiga al pastor Obando. Yo sé que Dios está respaldando este ministerio acá. Lo está respaldando maravillosamente. Que han habido que parece momentos que la barquita se hunden. Eso es normal. Eso nos ha pasado a todos y nos puede seguir pasando. Pero que se va a hundir la barca, no se hunde. ¿Sabe por qué? Porque el piloto es Cristo Jesús, y Él nos va a llevar al puerto seguro. No vamos solos. Nadie más cuidará de esta iglesia que el que murió en la cruz por ella. Es Jesucristo el dueño. Alabado sea el nombre del Señor. El pastor que tiene el llamado, hermano, esa persona produce frutos, porque tiene ese llamado de ese liderazgo donde quiera que va. Puede hacer que la iglesia, hermanos, esté en la ubicación más, que dijéramos, si aquí pues parece el campo, no se ven ni casas, pero ustedes vienen de diferentes lados. Allá hay iglesias, hermanos, que el hombre tiene el llamado de Dios, vive en la colonia La Desgracia, Avenida La Miseria, ¿verdad? Calle de Hechos Leña, dicen allá. Pero ahí están las grandes congregaciones, porque no es el lugar, es el llamado que Dios ha hecho. Dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedros en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, y aún en su vejez fructificarán. Alabado sea el nombre del Señor. El siervo que tiene el llamado no está conforme con lo que tiene. En cuanto a membresía se refiere, el pastor está hablando de evangelización, de evangelismo. Es que no estamos conformes, es que queremos traer más almas a los pies de Cristo. Se cuenta de un pastor en un lugar de acá de Estados Unidos, que él dice que había sido programado por Dios para tener un grupito chiquito de miembros. El rótulo que le pone allá afuera es manada pequeña. Desde ahí, fíjese, ya está programado. Y él lo que hacía es que había puesto 4 grandes espejos en un pequeño local. Un espejo grande acá, otro allá y otro acá. Así es que él se programaba y decíamos 10 se congregaban, pero él tenía 40. Dios bendiga este grupo de hermanos que están acá, que Dios bendiga esta otra congregación, los hermanos que están acá, que Dios les bendiga. Aleluya. Pero ahí estaba, y eran 10 los que tenía, pero él miraba 40. Pero los que le podían diezmar eran los 10. Los de los espejos, no. Se produce frutos. Esa es una evidencia del llamado. Donde quiera que va, Dios va a respaldar ese ministerio. Porque claro, Dios exige de sus siervos santidad, transparencia, dedicación, búsqueda. Y entonces, hermano, Dios va a hacer cosas maravillosas. 3, el pueblo lo sigue. Un hombre que tiene el llamado de Dios, aquí el texto que leímos dice eso. Y él la llama y la saca afuera, y el pueblo lo sigue. Dice
Un catedrático nos estaba compartiéndolos a nosotros clases en la Universidad Evangélica allá en El Salvador, de las Asambleas de Dios. Y dice el líder, para que vea si es líder, voltea a ver atrás. Si nadie lo sigue, no es líder. Porque al líder todo el tiempo lo sigue la gente. ¿Sí? Imagínense, si han venido acá a este lugar no tan atractivo aparentemente, aunque a mí me encanta, porque yo soy del campo, estos lugares a mí me encantan. Pero si se moviera por A o B razón esta congregación, usted va a seguir. Dios bendiga la familia que me están transportando en el vehículo. Sí, 45 minutos, hermanos, ya desde Manasa. Y le digo yo, hermano, hasta allá van, sí, hasta allá vamos. Y yo no desanimo a esa gente. Yo le digo, wow, hermano, bueno, qué bueno, hermano, me encanta. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay quien, hermano, ya por no ir tan largo, no, es que yo allí me quedo, aunque sean católicos, la iglesia que tiene ahí cerca. De todos modos es palabra de Dios. ¿Cómo va a creer? Si usted salió para el mercado, pero halló el basurero donde van a botar la basura, ¿cómo va a decir? De aquí voy a sacar unas pocas hojas de repollo y tomates para llegar más luego a la casa. Uno quiere llegar a buscar las verduras frescas. Y aunque nos toque ir más largo, pero por esto hay que ir, bueno, y no vamos a ir hasta el cielo, pues. Ahora, el hombre que tiene el llamado de Dios, siempre la gente lo va a seguir. La gente va a andar allí porque dicen, ¿y por qué, hermano? No, hermano, es que el hombre tiene el llamado. ¿Y por qué? Mire, tiene sana doctrina. ¿Y por qué? Es un hombre educado. ¿Y por qué? Es un hombre con buenas relaciones humanas. ¿Y por qué? Tiene buena consejería, tiene oración, nos cubre con una oración maravillosa. Entonces la gente ahí anda. Si el liderazgo de Jesús se caracterizó por eso, hermano. Usted va a leer los evangelios de Mateo, por ejemplo. Dice, grandes multitudes. Grandes multitudes. Y por lo menos habían 4 razones por qué las grandes multitudes seguían a Jesús. 1, Jesús los amaba. 2, Jesús los sanaba. 3, Jesús les daba de comer. Y hermanos, bueno, y con una persona que lo ame a uno, si pues allí anda uno detrás de él. Ahora, nosotros estamos claros, no seguimos a un hombre de esta tierra. Seguimos al Señor. Pero Dios se revela, hermanos, a través de una persona que Él ha puesto en una congregación. Porque cuando oímos, si quiere conocer a un rebelde de una iglesia, usted, mire, los rebeldes dicen, yo no sigo a ningún hombre de esta tierra, ni tengo que obedecerle a nadie de esta tierra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hágase un lado, porque ese es un rebelde por completo. Nadie puede vivir sin autoridades en esta tierra. Donde quiera que nos movamos, ahí hay autoridad. En casa hay autoridad. En el colegio hay autoridad. En el trabajo hay autoridad. En la calle, esos semáforos que usted ve son autoridades. Tírese en rojo. ¿Sí? Cualquiera. Mire, aquí puede convertirse, porque dependiendo del momento, digamos, hay un día en que van a hacer la limpieza, ¿verdad? De acá. Allá, como los pisos en nuestro país son cerámica y todo, pero ponemos a limpieza, y la que está haciendo limpieza puede ser una niña menor de edad o una ancianita, lo que sea, pero fíjese que esa mujer en ese momento es autoridad. Y yo puedo hacer que yo soy el pastor y voy entrando y me dice, pastor, quédese allí tantito, es que mire que el piso ahorita está mojado. Y si yo me aviento y digo, ¿qué? Yo soy el pastor, mire, ando caminando mal, porque ella es autoridad en ese momento. Y yo digo, no, pues tengo que ¿por qué le voy a botar el trabajo a la hermana? Hay que esperar que seque todo para no ensuciarle el piso, porque ella quiere tenerlo ahí impecable, aunque lo que se limpia es para ensuciarlo, ¿verdad? Pero todo en su momento. Entonces, ese pastor es una persona que el pueblo lo sigue. Si alguien es pastor de una iglesia y hace una convocatoria, porque yo creo reunir gente un día como este viernes acá, pues se necesita que el pastor tenga convocatoria para ello. Y usted viene, hermanos, porque ha habido un llamado del siervo del Señor y la gente lo sigue. 4, es valiente ante los ataques.
El pastor que tiene el llamado no se corre de la cuadra por cualquier cosa. Dicen que el último que tiene que correrse de una congregación es el pastor. Fíjense que el pastor tenía, hermanos, ese compromiso de pelear con las fieras. El pastor que trabajaba en aquellos tiempos, hermanos, trabajándole a un patrón, cuando venía un león o cualquier fiera que iba a devorar, ese pastor tenía, hermanos, que ser aguerrido y enfrentarse a esa fiera, porque él era responsable de esa oveja. Si el león se la llevaba, el pastor por lo menos tenía que quitarle un pedazo de cola o de oreja de la oveja y llevar unos grandes aruñones también él en la cara. Y le decía al dueño: mire, el león vino y me llevó una oveja, pero aquí está la evidencia que peleé con él, aunque sea un pedazo de oreja le quité. Aquí está. Y esos grandes aruñones fue una manada que el león me pegó. El pastor que tiene el llamado es una persona, hermanos, que es valiente ante los ataques. Porque el pastor es el objetivo, es el blanco de uno u otro lado. Pero esta palabra viene, hermanos, para que lo ayudemos, para que respaldemos ese ministerio. 5, sabe solucionar los problemas. El hombre que tiene el llamado, porque a mí hay muchas hermanitas que se me acercan y me dicen: ay, hermano, yo nunca hubiera sido pastor. ¿Y por qué? Le digo: que esa cuestión de ser pastor, si yo la veo que es bien difícil. Y fíjese que la persona que tiene el llamado, por ejemplo, en mi caso, el hermano Bando, para nosotros no es difícil. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el llamado de Dios. Cuando no hay el llamado de Dios, es como que usted agarre un perno y le quiera, el perno es de un cuarto, de 3/8, digámosle, es el perno, y usted quiere ponerle una tuerca de 1/4 o de media. El perno es de 3/4 y usted quiere ponerle un perno de media. Vea que no le calza. Y ahí está, y puede agarrar una tenaza y lo que está es molestando, hermanos, o dañando el perno. No le calza. Pero si a un perno de 3/4 le pone una tuerca de 3/4, lueguito, porque esa es la medida. Lo que quiero decir con esto: hay quien se ha enamorado del ministerio pastoral, le gusta porque allí lo sostienen, porque allí esto, porque allí lo otro. Pero si no tiene ese llamado, esa persona, hermanos, se le va a hacer difícil todo. Y por querer arreglar un problema, lo va a hacer más grande, porque no tiene ese llamado y no tiene esa vocación. Y yo he visto en todos lados pastores, hermanos, que no tienen el llamado, porque ellos mismos, en vez de arreglar un problema, por acá cerca en este estado hay una iglesia, y una pariente mía ahí todavía se está congregando. Menos mal que el pastor ahorita ya lo acaban de sacar. Era un hombre groserísimo, con un mensaje terrible. ¿Y sabe qué hacía? Después que terminaba su sermón decía: vaya, hermanos, yo les hablé la verdad de Dios. ¿Cómo se llama? El que haya sentido que Dios le habló, pase y tiene que darme un abrazo a mí. Y la gente sangrando por dentro con aquella gran macheteada. Entonces, fíjese que esa persona desde el púlpito está dividiendo a la iglesia, e inconscientemente. ¿Sabe por qué? Porque claro, el que pasa va a pasar hipócritamente, ¿verdad? Pues no es que sienta aquello, ¿verdad? Sino que hipócritamente abrazarlo. Y el que no pasa, prácticamente desde allí dice: este está contra mí, este es en contra mí. Y está dividiendo la iglesia con eso. ¿Para qué estar pidiendo que la gente vaya a abrazarlo? ¿Verdad? ¿Por qué no dejar las cosas así o inventar ese vocabulario? Porque se conoce cuando Dios está hablando, hermano. Y cuando está hablando el pastor, pura carne, pues se conoce, ¿verdad? Cuando Dios habla, Dios usa al siervo y nos dice todas las verdades. Y la iglesia, sonriente, gozoso, recibimos la palabra, ¿verdad? Pero es que lleva anestesia. Y mire, ya una vez anestesiado uno, hasta la cabeza le pueden arrancar. Y no siente. Pero cuando
Pero cuando es así, la pura carne, la pura violencia, lo puro que quiero sacar, ¿cómo se llama? Vengarme, hermano, es como querer operar a una persona sin anestesiarlo. No va a resistir. El hombre que tiene el llamado de Dios sabe solucionar los problemas. Allí le buscamos, hermano, la solución. No, mire, hermano. Y entonces la gente dice, ¿y cómo hizo, hermano? Porque hay gente que me presenta, mire, hermano, le viene un rollo tremendo, hay un tamal tremendo, dice la gente, son formas, ¿verdad? Y mire, va a ver cómo va a arreglar este problema usted, pero esto está serio. Lo más fácil es que lo van a sacar a usted, ¿cómo se llama? Empujones. No, hermano, no me hacen nada. ¿Cree que no? No, hermano, no me hacen nada. Y ya llegamos, va a ver que hasta almuerzo me van a dar, le digo. Y llegamos con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, y el problema era como difícil y candente. Hermanos, al llegar con eso, de último desembocamos en una oración, los terminamos abrazando. Ese matrimonio que estaba para romperse, hermanos, ese matrimonio quedan unidos nuevamente por la palabra. Les hacemos conciencia, ¿verdad?, de tantas cosas, de los efectos que puede tener un divorcio y cosas así. Entonces, hermano, y me dicen, hermano, no, ya quedó arreglado, hermano. Todo quedó ya en orden. Esa es la persona que tiene el llamado de Dios. Porque el pastor nunca va a ser parte del problema. El pastor tiene que ser parte de la solución. El pastor nunca va a estar para pastorear este grupo por allá. Porque hay iglesias, hermanos, que están divididas, y cuando llega un pastor la gente le dice, ajá, ¿y con qué grupo va a trabajar usted? ¿Con los Mirandas, con los Vázquez o con los Fuentes? 4 congregaciones hay ahí, ¿ve? Y el siervo de Dios dice, no, vengo a trabajar con la iglesia de Jesucristo, con el cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no vamos a parcializarlos, vamos a buscarle la salida a este problema. Hay muchísimas más evidencias del llamado del pastor. Decíamos, le gusta lo que hace, produce fruto, el pueblo lo sigue, es valiente ante los ataques y sabe solucionar los problemas. Pasamos al punto segundo, el desempeño del ministerio pastoral. Fíjese que el ministerio pastoral es tan lindo, hermano, y es tan sagrado. Primero, es una persona que ha sido llamada por Dios, decíamos, a este ministerio. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Recuérdense que en esos 5 ministerios, los últimos 2 es pastores y maestros. Ahí está. Entonces dice Pablo, ¿para qué el Señor ha constituido estos 5 ministerios? Dice que es para la obra de Jesucristo, dice que es para la perfección de los santos, para la perfección de los santos y para la obra del ministerio. Entonces, el ministerio pastoral incluye tantas cosas, hermanos. Por ejemplo, podríamos tener un número sin fin. ¿Qué hace el pastor? Comparte consejería. Vea que la congregación necesita, hermanos, la consejería. Consejería desde el púlpito, pero necesitamos consejería personal, de tú a tú. Decíamos, hay matrimonios que están para romperse. ¿Sabe cuál es la persona a quien usted tiene que llamarle cuando hay problemas matrimoniales? Llamémosle al pastor. Y llamémosle cuando está empezando la llama, porque hay quien llama al pastor cuando ya en la casa ya se está consumiendo. No, empecemos, hermanos, desde las cuestiones cuando empiezan, llamémosle. El pastor que es de Dios, porque hay hombres que son groseros, ¿verdad?, que no tienen el llamado y le dicen, ay, deja, señor, hermano, tanta gente, mujeres que andan ahí solas, y que se aflige usted. Mire, ese sí es cierto que, y dice que todo doctor, hermano, si usted lleva un problema en un pie, cree que la solución es cortárselo. No, el doctor siempre buscará, hermanos, a salvarle el miembro de su cuerpo. Le vamos a poner, que le vamos a hacer un raspado, que un trasplante, que le vamos a hacer esto y lo otro. Ya eso de amputar el pie, es que ya no hay otra salida. Pero el pastor llega con la conciencia. Si es que han pensado divorciar, sí, hermano, ya estamos aquí hasta con las partidas listas para acá. Mire qué fácil, ¿ve? ¿Cómo la agarra usted?
Y el pastor, les contaba yo, no sé si en las conferencias que daba allá, del hermano que llegó, el miembro, llega a decirle al pastor: pastor, yo vengo a decirle que me dejo con la señora, me voy a divorciar con ella. Tenía 5 años, 10 años de casado. Le digo: el pastor, pero yo recuerdo, hermano, del casamiento suyo. ¿Y se acuerda usted cuando el juramento que le hicimos? Vas a vivir con ella hasta que la muerte los separe. Nunca pensé que iba a durar mucho, le dice. Entonces el pastor llega: hermano, así es que ya, porque a mí me ha tocado tratar estos casos, ya están como definidos, pero el asunto es que hay 3 hijos por delante. Y ya saben ustedes quién es el que va a aguantar el golpe más grande en este divorcio que va a haber. ¿Ya pensaron en sus niños? ¿Ya pensó? Ustedes están jóvenes, cada uno de ustedes va a volver a rehacer su vida. ¿Está de acuerdo usted que su niña vaya a vivir con su mamá y ya otro hombre va a ver ahí? ¿Y cuántas cosas se han visto tan feas? O hijastros que están siendo maltratados. ¿Ya pensó en eso? ¿Por qué no arreglan estos problemas? Yo leía un libro muy bonito del hermano Álvaro Gómez, de los integrantes de los Voceros de Cristo. Dice: soy feliz haciendo feliz a mi familia. Soy feliz haciendo feliz a mi familia. He aprendido muchas cosas bonitas ahí, ¿verdad? Y ya pensamos, porque cuando estamos en eso, hermano, ¿por qué no se regresa el disco a acordarnos cuando éramos novios? Cuando estamos a punto de divorciarlo, volvámosle ese disco cuando éramos novios. Acuerde de esa muchacha que tenía ese cuerpecito de guitarrita, dicen, ¿verdad? Y que todo era romance, y cuando llegábamos a visitarla con una rosa en la mano, y le llevábamos algunos chocolates a la muchacha, y que solo eran palabras bonitas, y ella buscaba tener la casa bien decoradita con sus jardines, ¿verdad? Y que solo éramos detallitos. Pues se cuenta en cuestiones matrimoniales, hermanos, en consejería se aprenden cosas de... los muchachos eran novios y iban un poquito ya de noche, eso en el campo, y entonces la muchacha le decía, amor, le decía al novio: mira qué luna, cómo está. Ay, le decía él, esa luna es inspiradora, y esa luna, eres más hermosa tú que ella. Y allá estaba un fango donde había fango en invierno. Entonces ella se quedó y vino el novio y la agarró en los brazos y la pasó al otro lado. Él se fue hasta acá, pero encantado. Como a los 5 años ya de casado volvieron a pasar por allí, ella ya llevaba niños, y ella se acordó en la misma fecha, se acordó de ese tiempo, y le dijo: amor, le dice, ¿qué ves allá? Le dice: que está choca, que no ves que es la luna, le dice. Y ella llegó a la par del fango y se quedó parada esperando los brazos de aquel amoroso esposo, y le pegó el empujón: camina ligero, que está tu ida, le dijo. Mire que luego, hermanos, que luego el amor se había acabado, y el consejo del sabio dice: alégrate con la mujer de tu juventud. Entonces, en la consejería, el pastor llega con esa consejería y le hace ver las consecuencias que se van a dar de ese divorcio. Y entonces yo he llegado a tener la oportunidad de ver esos esposos que se abrazan otra vez. Y le dice, ¿cómo se llama? Ella a él: llámale al abogado que no va a haber nada, ¿verdad? Que no va a haber nada. Fue producto de una consejería. Pero si ese miembro ¿cómo se llama? Es otra persona que lo va a aconsejar, hermanos, lo que va a hacer es apurar esta situación. Ese ministerio pastoral, consejería, 2, infunde ánimo. El siervo de Dios es puesto para infundir ánimo a las congregaciones. Nos toca llevar ese mensaje de ánimo. A veces vamos a orar por los enfermos. Recuerdo que el año pasado hablábamos un poquito parecido. Pero, hermanos, vamos a visitar a un enfermo, quizás con enfermedades terminales. El pastor tiene que llevar siempre un mensaje de esperanza, ¿verdad? Un mensaje de ánimo. Y nos dice: ay, hermano, pero fíjese que lo que yo tengo es cáncer. Ay, pero el cáncer para Cristo puede curarlo, y el Señor ha hecho esto y empezamos a recurrir a las promesas de Dios. Mire, dejamos con tanto ánimo. Yo recuerdo visitaba a una anciana de la iglesia, ya como buscando los 80 años, la hermana Toñita, y me dice la hija: el pastor, me dice mi mamá, tiene 2 meses que no comen. Y me voy yo y le digo: hermana Antonia, ¿es cierto que tiene 2 meses que no come? Sí. ¿Y por qué? Le digo: no me dan.
Pues no. No, y empiezo yo a trabajar con ella. Mire que aquí, que esto y lo otro. Hermana, usted todavía está joven, le digo. No cree que puede regresar a congregarse a la iglesia donde lo ha hecho. La extrañamos mucho, hermana. Su problema, el Señor se va a encargar y Él tiene todo el poder de ayudarla. Y le vi con tanto ánimo. No cree que se come un pedazo de tortilla, hermana, le digo. Que me lo traiga pues, me dijo Toñita, una hija, ¿verdad? Tráigale, hermana, la mitad de una tortilla con un pedacito de queso. Y yo me sentía en el larguero de la cama. Y dice ella, ¿cómo? Y le digo, yo no creo que se come la otra mitad. Le digo, ¿cómo no? Fíjese, me dijo, tráigale la otra mitad. Y cuando iba de regreso, póngale a tostar otra, le digo. Hermano, me fui como 3 tortillas. ¿Qué quedó comiendo? Pero yo le di la palabra de ánimo, los valores de la vida, porque hay quien quiere ya morirse. Cuando la persona ya quiere que yo me quede, anda mal. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Hay quien ha venido al culto que dice, este es el último culto que yo no me vuelvo a congregar. Pero Dios usó al pastor con una consejería linda y nos habla de los valores de la vida, de lo lindo que es ser cristiano, lo lindo es que ser parte de una familia y la bendición que tenemos. Porque algunas veces, hermano, con un pequeño tropezón que andemos, creemos que somos los últimos más desgraciados, hermanos, y ¿cómo se llama? Protestamos porque un hermano andaba protestando porque el zapato se le había destapado. Y qué desgracia que esto y lo otro. Y yo lo llevaba en el carro aconsejándolo. Y le digo yo, ya vamos a pasar por un lugar donde vamos a ver un mensaje bonito. Allí en San Miguel había un despachador de buses que le hacían falta los 2 pies en una silla de ruedas. Le digo yo, así es que usted se siente desgraciado porque anda destapado los zapatos. Sí, mire el Señor. Y el Señor ese sí que no estaba afligido porque no tenía zapatos y ya no los llevaba. Era cristiano y el Señor ese, estoy alegre, el turquito, alegre, 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 alegre. Y usted es un zapato que le ha arreglado, y a él son los 2 pies los que le hacen falta de las rodillas para abajo. ¿Cómo es la vida? Si usted no tiene zapatos, él no tiene pie. Entonces, hermano, llevamos el mensaje de ánimo, levantarle los ánimos. Y eso lo hace un hombre o una mujer que tenga el don de Dios para hacerlo. Ánimo espiritual, ánimo en todos los aspectos de la vida. Hermanos, eso es una bendición maravillosa. Llevamos consuelo al afligido. Al pastor le toca enseñar consolando. Y le ha tocado a una familia que despedir a un ser querido. Pero si es cristiano el que se fue, hay tantas armas, hermano, como ayudar a esa familia que queda dolorida. Le decimos, su familiar, su pariente está en la presencia de Dios. Si Dios le dijera a su familiar, mira, te voy a dar chance que te vayas a estar un mes allá en la tierra otra vez, no va a poder. Porque es un lugar preciosísimo. San Pablo dice, estar en la presencia de Dios me es muchísimo mejor. Y está en grado superlativo, muchísimo mejor. En la presencia de Dios la persona puede tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor familia acá abajo, pero cuando llega a la presencia de Dios se olvida de las cosas de acá. Alabado sea el nombre del Señor. Llevamos ese consuelo a los afligidos. Bendito el nombre del Señor. 5:4 le da protección. Dios ha puesto un pastor en una iglesia porque Jesús dijo eso: habrá un rebaño y habrá un pastor. Y ha puesto pastor en las iglesias porque, fíjense, hermanos, nosotros somos ovejas del Señor, ¿verdad? Y dice que de todos los animales que Dios hizo en el mundo, el único animal que no puede contener somos los ovejas. Todos los animales Dios les dio la capacidad de la supervivencia. Hay animales que para pelear no son tan gran cosa, pero el gran monstruo que Dios los ha hecho, por ejemplo, un elefante. A un elefante lo respetan. Y él no es que tiene grandes cuernos, pero como una pezuña de estas que le ponga en la cabeza a un león, bla, bla. Hay otros animales que ellos no son feroces ni tienen grandes dientes o garras. ¿Cuántos conocen los conejitos? Pero el conejo, ¿sabe cuál es la capacidad que Dios le dio? Hermanos, es la astucia, la velocidad que él tiene. Y él peleando no se puede defender. Hay otros animalitos que es el pelo que tienen. Hay un zorro que le llaman zorro espino.
que él ni a la carrera se puede defender ni peleando, pero viene un perro allá, el zorro espino lo que hace es que se coloca bien y pone todos esos pelos. El perro, ¡guau!, pero no da otra segunda mordida. Le dejó 100 espinas metidas en la lengua y el animal ahí queda tranquilo, como quien dice, ¿quiénes son los que van a venir? Y ya nadie se atreve. Hay otro animalito que tiene un arma bacteriológica, que lo que hace es que despide un líquido. ¿Se viendo? Entonces, todos los animales tienen la supervivencia, Dios les dio esa capacidad. Las ovejas no. Las ovejas necesitan un pastor para que las ande cuidando, porque dicen que la oveja, hermano, tiene esa cuestión de un síntoma de que es algo tontita. Cuando una oveja se extravió de la manada, ella no puede encontrar el camino. En vez de hallar el camino, mejor se va. Ahí tenemos la parábola de la cebra. Entonces ella no se puede defender ni de las fieras, ni puede encontrar el camino de regreso. Necesita la oveja que hay quien la esté cuidando. Como nosotros somos ovejas del Señor, hermanos, nosotros necesitamos, porque en la iglesia el que no es pastor es oveja. ¿Ya? Aquí ya se sabe, él es pastor, ella es oveja, o ellos son las ovejas. Para eso está el pastor, para darle protección. Eso es, la iglesia necesita ser protegida, hermano, protegida de tantos movimientos que se están levantando. El que tiene que estar en la presencia de Dios, porque el siervo del Señor es el que está en la presencia de Dios. Jesús, cuando llamó a los 12, dice que él los subió al monte y llamó a los que él quiso. Eso significa la autoridad de Jesús, la soberanía. Él llama a los que él quiere. Y dice que los llamó para que estuviesen con él. Y es una de las bendiciones de los siervos del Señor. Hemos sido llamados para estar con Jesús. Es decir, con Jesús en nuestra intimidad y nuestra relación. Ahora, ese siervo, hermano, es un espía que está espiando por dónde va a entrar el enemigo. ¿Cómo se llama esa bestia feroz? A destruir a la congregación. Está, hermanos, el pastor para proteger a la iglesia de las divisiones. El pastor nunca va a ser la causa de una división. Las divisiones vienen de afuera, y esas divisiones hay que reprenderlas en el nombre de Jesús. Tenemos que levantar muro contra esos movimientos divisorios. Y ningún miembro de la iglesia tiene que prestarse, hermano, porque si habrá pecado horrible en la Biblia, es la rebelión. Porque ese es el pecado original de Satanás. La rebelión. Se rebeló. Y fíjese que Dios puede perdonar cualquier otra cosa, pero el pecado de la rebelión, le dijo, hermanos, Samuel a Saúl, que el pecado de la rebelión, dice que es como hermana con la hechicería, ¿verdad? El pecado de la rebelión y la obstinación, dice que es como, hermanos, como la hechicería. Entonces, pecados horribles, y algunas veces eso lo vemos como abejitas inofensivas, pero el pastor está ahí para proteger al rebaño, para mantener a la iglesia en la unidad. 5, está para capacitar a los miembros. El versículo, hermano, de Efesios 4:12 dice que es para la perfección de los santos. La palabra perfección es capacitarlos para que hagan la obra. Dicen que las ovejas engendran ovejas y los pastores engendramos pastores. ¿Ya ven? Quien se reproduce en el rebaño no es el pastor, quien se reproduce son las ovejas. Ahora el pastor, gloria a Dios, él dice, yo voy a ir también al rebaño. Es capacitar miembros, es capacitar a la congregación, que de esta congregación tienen que salir otros pastores. El pastor dice que es para la perfección de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Enseñar a la gente a hacer la obra de Dios. Que un día que el hermano Bando salga de esta iglesia por A o B razón, que quede un miembro de esta iglesia como pastor, si es que tiene el llamado, pero lo ha capacitado, por supuesto, para ello. Yo me siento contento en el ministerio pastoral mío. Tal vez en el tiempo que tengo no es lo suficiente, pero de mi iglesia han salido como 10 pastores. Pero siento que no hay hecho todavía lo que tendría que ser más. Pero cada día estamos en el trabajo de capacitar nuevos líderes,
porque la estabilidad y la consistencia de una iglesia consiste en el tipo de liderazgo que hay. El pastor nunca va a hacer las cosas, no puede hacer las cosas él solo. Dice un pensador que es mejor o es más fácil que el pastor, que uno prepare a 10 para que los 10 hagan el trabajo y no uno hacer el trabajo de 10. ¿Verdad? Qué bonito es cuando el pastor aquí ya delegó ministerio, fulano esto, sutano esto, sutano esto. Pero si el pastor dice: yo voy a estar asando la carne, yo voy a estar haciendo la limpieza, yo voy a picar el repollo, y yo voy a recoger la ofrenda, yo voy a predicar el mensaje, se le llama pastor orquesta. Ninguna de las cosas va a poder hacer bien. ¿Vea? Y entonces el pastor está para capacitar a la congregación. Que la gente sepa que cuando el pastor salió, yo cuando salgo de la iglesia, que yo me tomo muy poquito tiempo, porque me gusta estar, por supuesto, al frente, pero cuando yo no estoy, fíjese que las cosas hasta mejor se hacen allá. Tengo gente que puede hacer las cosas. ¿Y qué pasó? No, hermano, más gente venía, vi que aceptaron tanto. Vaya, y cuando yo estoy no acepta nadie. Así es que me siento contento porque hay gente, pero hay pastores que no, hermano, yo no puedo estar un domingo fuera de la iglesia porque se me cae la congregación, ¿verdad? Es que al descuidarme yo, no, hombre, entonces no hemos llevado a la madurez a la gente, ¿verdad? Pero ese es el trabajo del pastor. Termino con lo número 3, los derechos del pastor, porque aquí casi hemos estado hablando de los deberes, pero ahora veamos los derechos que tiene el pastor. Porque todo aquel que tiene, hermanos, ¿cómo se llama? Deberes, también tiene derechos. Y cuando nosotros le faltamos a nuestros deberes, perdemos nuestros derechos. Entonces, ¿cuáles son los derechos del pastor? Algunos yo. El pastor necesita ser apoyado moralmente. ¿Cómo así? Mire, primero reconocer que el pastor es un ser humano. Veámoslo como un ser humano. Porque hay quien cree que el pastor es un extraterrestre, es una persona que no va al baño. Y yo me siento triste cuando una iglesia me dice: ay, hermano, aquí lo vamos a recibir, lo vamos a tener como a un ángel. Yo me aflijo. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles no comen. Vaya, digo, hoy sí me tronó. Sí. Ahora, el pastor necesita ser apoyado moralmente por la congregación. Es decir, hay que dispensarles, hermano, a la congregación les toca dispensarnos algunas cosas, como somos seres humanos. Aunque se está, hermanos, en la ética pastoral, se está, hermanos, ordenado que el pastor nunca debe de traer los problemas de la casa a la iglesia, ni nunca debe de llevar los problemas de la iglesia a la casa. No, ¿verdad? Yo sé, el hermano Bando tiene que ser muy cuidadoso en eso, lo es, yo lo soy. A mí la gente se me acerca y me dice: pastor, qué galán usted que nunca se enferma, ¿verdad? No, le digo yo, es que a mí me hicieron en la fábrica de acero, le digo yo. Hay una fábrica allá en El Salvador que se llama Corinca. Allí me hicieron a mí, le digo, por eso. El problema es que yo nunca he ido, hermanos, al púlpito allí renqueando: ay, hermano, yo traigo un riñón, pero ya deshecho. A ver si les voy a poder predicar. Mejor no paso, ¿verdad? Pero si una vez se diera, gracias al Señor, hasta aquí no se ha dado, la iglesia tiene que darle un apoyo moral, hermanos, al siervo del Señor y a la familia pastoral. Ese apoyo moral, hermano, consiste, por supuesto, hermanos, en reconocer que él también es un ser humano, que hay cosas que no nos gustan, ¿verdad? Que sufrimos de debilidades, que estamos en la punta de mira de Satanás, que tenemos pruebas. ¿Usted cree que el pastor, hermano, no siente seducción al pecado? ¿Cómo no? El asunto es que tenemos, como dice la palabra del Señor, dominio propio. Y tenemos que tener el dominio propio, hermanos, para ¿cómo se llama? Controlar todos los aspectos emocionales. Pero tenemos que comprender moralmente, darle el apoyo al pastor. Unas veces miramos al pastor, hermanos, con debilidades. Y es bonito que nos acerquemos al pastor. Estamos orando por usted, estamos ayudándolo.
entiendo los problemas, porque cuando la iglesia está sufriendo problemas, quien lo sufre más es el pastor, ¿verdad? Cuando usted está bien dormido, el pastor le toca que estar orando, intercediendo: Padre, ayúdanos, sácanos adelante, Señor. Es que cualquiera de ustedes puede sentir, hermanos, ¿cómo se llama? La presión del deber, pero quien lo siente más es el pastor, porque el pastor es como el padre de familia. Miren, los niños están de 5, 7 hasta 10 años, y ellos, ¿qué se preocupan que la libra de frijoles cueste $5? No. Fíjate que la libra de frijoles cuesta $5. Ajá, dicen ahí. ¿Sabe a quién se le va el sueño? Es al jefe. ¿Cómo vamos a hacer, hombre? Y es una familia de 12 personas que tenemos, ¿ya? Y allá en El Salvador hay quien lo que gana son $5 al día. Entonces el padre de familia, pensando en que hay que arreglar este esquinal porque cae una gotera, pensando que hay que arreglar el sueño se nos va y los hipotes roncan. El pastor le sucede así: hay este problema, tenemos que arreglar esto, la familia, la iglesia, la escuela, lo otro, hermanos. Y entonces es allí donde el pastor necesita, hermanos, ese apoyo moral de la congregación, que siente el pastor que no está solo. 2, necesita el apoyo económico. Ya decíamos, el pastor, aunque en el libro de Apocalipsis aparece como el ángel de la iglesia, cuando habla que es el ángel de la iglesia, tiene que ver como el hombre visionario, ¿verdad? El hombre visionario, el que tiene la unción. Pero el pastor necesita el apoyo económico. Yo sé que la iglesia de acá lo hace, y considero que en esta iglesia pueda ser que hay hermanos que fueron dañados en otras congregaciones, que les tocó caer en iglesias donde el pastor, decíamos, es el que asalta con Biblia a la congregación. Y algunos de ustedes les tocó estar en iglesias donde el pastor decía: siembre su carro, ¿verdad? Usted dice el Señor, porque allá en El Salvador tenemos esos pastores. Hermanos, el pastor le dice a un hermano de la iglesia: hermano, el Señor me ha dicho que usted me va a dar 2 boletos de avión para viajar a Estados Unidos, uno para mí y otro para mi esposa. ¿Sí? Y ese hermano porque allá en El Salvador hay gente creyente que van y llevan pistolas a la iglesia. ¿Qué le dijo el Señor? Que tiene que darme 2 boletos y que le voy a dar esta. No le dijo, le dijo. Y le subió la camisa. No, le dijo así. Entonces, estafadores. Entonces, hay miembros de iglesias que se fueron al otro extremo, que allá los estafaron, allá tuvieron que... Sí, yo tengo un compañero pastor allá en California que lo último que le dio al profeta que llegó es el anillo de compromiso. ¿Sí? Ya había sembrado el carro, ya había dado el reloj y todo, echándolo ahí. Entonces, usted, hermano, no tiene... Ese anillo es de oro, sí, pero es de compromiso. Tráigalo, el Señor aquí lo necesita. Y cuando llegó a la casa, le dijo a la esposa: fíjate que sembré el anillo de compromiso. ¿Sabes qué hiciste? Le dijo ella. ¿Sabes qué simboliza eso? Y empezó a sacarle, pues le dijo: aquí este matrimonio se rompió porque esto es simbólico, me entregaste a mí, le dijo ella. Y fíjese que estuvieron a punto de divorciarse, por eso el hombre se renunció. Ahora es uno de los pastores que tenemos allá en California, el hermano Elías Lario. Entonces, hermano, hay miembros que salieron dañados de congregaciones donde los estafaron, y ahora buscaron otra iglesia donde el pastor no anda en esa onda, como dicen, pero los hermanos se pasaron a la otra extrema, ¿verdad? No, es que ahora nadie me saca un peso, nadie me saca $1. No, allá andamos mal, ¿verdad? Si es que todas las extremas son malas, pero el sostenimiento ministerial, eso es bíblico. Eso es bíblico. ¿Sabe qué dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 11? Si nosotros, dice Pablo, sembramos en ustedes lo espiritual, eso es gran cosa, dice él. ¿Cómo no vamos a querer cegar de ustedes lo material? Oiga bien, el siervo del Señor, el pastor, siembra lo espiritual en la congregación. Ahora la congregación le va a revertir eso, recompensándole con darle, hermanos, lo material. Él siembra lo espiritual, ellos le dan lo material. Si usted ha leído en los libros allá de la historia de Israel, 11 tribus de Israel trabajaban para una tribu. La tribu de Leví no recibió herencia territorial.
Cuando Josué iba a repartirles las tierras, vaya, dijo Josué, le repartió a 11 tribus, ya estuvo. Después venía la tribu de Leví. Así es que ya repartiste, Josué, todo el territorio, ya. Y ya estuvo, pues sí. Y a nosotros les dijeron ellos, los levitas, ¿qué nos dejaste? ¿Ya que te olvidaste? No, le dijo Josué, no me había olvidado. El asunto es que cuando estaba repartiendo, Jehová me dijo que a ustedes no les diera. ¿Y por qué? Dijo Jehová que Él va a ser la porción de ustedes. Las 11 tribus, ustedes van a administrar el culto para las 11 tribus, ustedes van a sembrar lo espiritual para las 11 tribus, y las 11 tribus van a cegar, van a traer lo material para ustedes. 11 tribus trabajaban para la tribu de Leví. La tribu levítica no necesitaba de trabajar materialmente, porque las 11 tribus les estaban dando todo lo que necesitaban. Pero la tribu de Leví era la que intercedía por las 11 tribus, los que estaban en la presencia del Señor, los que llevaban el pectoral en el pecho, que eran 12 piedritas que representaban el nombre de cada tribu de Israel. La tribu de Leví era la que oficiaba el culto. Esa tribu de Leví es la familia pastoral. El pastor no debería de trabajar materialmente, más con una congregación, hermanos, como esta. Pues yo desconozco cómo están las cosas, pero el pastor piensa que tiene suficiente trabajo. Si el pastor quisiera hacer todo el trabajo que tiene que hacer en la iglesia, aunque dediquemos las 24 horas del día, nunca lo ajustamos a hacer, ¿verdad? Nunca lo ajustamos a hacer. Y el fracaso de mayoría de congregación acá es eso, hermano. El pastor le toca que venirse del trabajo hasta con un uniforme del trabajo para la iglesia. ¿Y este pobre qué le va a enseñar a la gente? ¿Qué le va a enseñar si no le ha quedado tiempo de leer? No le ha quedado tiempo de orar, no le queda tiempo de ayunar, no le queda tiempo de nada, porque está también en la misma cuestión. Entonces allí sale que esos pastores, cuando van al púlpito a darle una madereada a la congregación, que como no tienen que dar. Entonces, hermano, y nosotros de donde no hemos sembrado no podemos cosechar. El pastor necesita, hermanos, ser apoyado, decíamos, económicamente. Yo espero que la iglesia acá lo esté haciendo, y si no se está haciendo lo suficiente, hay que hacerlo bien. Cuando Dios lo haya bendecido a usted, hermano, bendiga estos ministerios, porque quiero decirles algo, hermano, mire, hallar pastores sanos cuesta. Ahora hay un montón de pastores que le salen con el cuentecito. Bueno, hermano, yo quiero disculparme delante de ustedes. Quiero decirles algo. Vea que hace tantos años me conocieron ustedes con una esposa con que andaba, con la linda aquella, ¿verdad? Tuve problemas, hermano. Ahora ella era la secretaria que yo tenía. Ya me casé con ella. Así es que ya tenemos estos arreglitos aquí. Sí, hermanos, pero ¿cuál es el mensaje que se le lleva a la congregación? ¿Verdad? Ahora, con respeto de algún hermano o pareja que le haya tocado así, pero no es que está del todo bien, pero por lo menos no son pastores. Pero el pastor que se para en este púlpito, hermanos, a hablar, tiene que traer fuerza moral para lo que va a hacer. Entonces, esos pastores que son sanos, que son, hermanos, hombres llamados para el servicio de la obra, cuidémoslos, porque eso no los va a hallar en cualquier esquina. Quien quiera venir a pastorear a esta iglesia, estoy seguro que sobra. Pero van a ser pastores, hermanos, que en vez de alimentar al rebaño, van a devorar a las ovejas. Y algunas veces, con mucho respeto lo digo, pero hay gente que como que le gusta así. Sí, a veces hay gente que le gusta hallar quien lo maltrate, quien lo estafe, y allá anda detrás y esto está bueno, dice. No, hombre, tengamos, ¿cómo se llama? Dignidad y conocimiento. Cuando veamos esas personas sanas, saludables, yo creo que muchos de ustedes han empezado con este ministerio del hermano Obando, o algo otros hermanos que lo escucharon y le ha gustado la forma de administrar. Apoyemos, estos hombres no nacen todos los días, ni los vamos a hallar en cualquier lugar. Y allá, por allá en Honduras hay una promoción del café indio que dicen: es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Así es que la persona que ya, mire, yo tengo 32 años y fíjate que la iglesia no quiere soltarme. No, pastor, el día que usted se vaya, pero yo siempre estoy no, hermano, cuando yo me vaya va a venir otro mejor que yo. Apoyen a otro hombre que venga, porque el pastor tiene que tener eso también, tiene que estar preparando el terreno para otro. Fíjense que hay pastores, hermanos, que dicen: no, hermano, a mí no me den ninguna ayuda económica, yo tengo un buen trabajo, yo tengo solvencia económica, yo no necesito que me den nada. Fíjese que en vez de estarle haciendo bien a la obra, le está haciendo mal.
¿Sabe por qué? Porque el pastor no, hermanos, no hay que ayudarle económicamente por necesidad, sino por dignidad. Digno es el obrero de su salario. No es por necesidad, sino que es por dignidad el trabajo que él está desempeñando. Es más, cuando el pastor cierra las puertas, que no quiere recibir ayuda, le está robando la bendición a la congregación, y debe de pensar: ¿y cuando venga otro pastor acá? ¿Y si ese pastor no tiene las comodidades económicas y a la iglesia la mal enseñó? Cuando venga otro pastor que venga pidiendo una ayuda: ah, no, hermano, usted es un asalariado, usted es un anticristo. El pastor que teníamos acá, él en vez de recibirlo de nosotros, mejor nos daba. Está educando mal a la congregación, y el pastor tiene que preparar el terreno para otro que venga, ¿verdad? Y aunque vea él con ese dinero, pero que lo reciba, hermanos, y por dignidad, porque digno es el obrero de su salario. 3, el pastor necesita un apoyo espiritual. Decíamos, hermano, ore usted cada día por su pastor, y por su esposa, y por sus hijos. Ore por esa familia pastoral. En Éxodo capítulo 17, versículo 12, hallamos un caso, hermanos, de Moisés con Hur y Aarón. Subieron al monte. Moisés mandó a Josué al frente de batalla contra Amalek. Y él le dice Moisés: mira, Josué, porque Moisés era un gran estratega y sabía ubicar la gente en el lugar. Vos no sos muy de oración, le digo, pero sos bueno para pelear. Andate al frente, porque sos un militar, y yo me voy a llevar a Aarón y a Hur a orar a la cumbre del monte. Y empezó Moisés con las manos levantadas, orando y orando. Mire, uno ya después de una hora de tener las manos levantadas, hermanos, se le duermen. Y está debilitando el corazón, porque el corazón es el motorcito que tenemos para bombear la sangre. Y por eso Dios a los seres humanos, para no darle mucho trabajo al corazón, no los hizo con las manos arriba, sino que con las manos abajo. Al corazón le es más fácil mandar la sangre por gravedad y no ponerla, hermanos, para arriba. Entonces el corazón, después de una hora de tener las manos en alto, el corazón ya no aguanta estarle mandando, y como no llega la sangre arriba, entonces las manos empiezan a dormirse. Y Moisés empezó a sentir el cansancio. Y, hermano, bajó las manos Moisés. Cuando bajó las manos, el ejército enemigo avanzó. ¿Cómo se llama? Josué le manda un mensaje. Ya habían teléfonos en ese tiempo. Y le dijo: Moisés, estamos perdiendo la batalla, ¿qué pasa? Y entonces le dijo Moisés, es que le dice: bajé las manos. Y ya no aguantaba estar de pie. Vino Hur y Aarón y rodaron una piedra, se la pusieron a Moisés para que Moisés se sentara. Ya sentado Moisés, ella era otra cosa. Hur lo agarró de una mano y Aarón lo agarró del otro. Lo tenía así, sí es mejor, miren. Así sí, dijo Moisés, así me siento bien, porque estaba sentado, pero estaba con las manos en alto. ¿Qué significa eso? En las iglesias se necesitan muchos Hur y muchos Aarones, que estemos, hermanos, apoyando ese ministerio del pastor. En la iglesia no necesitamos a Janes y a Jambres. No necesitamos como Alejandro el Caldelero, que dijo el apóstol Pablo: me ha causado muchos males. En la iglesia se necesitan Aarones y Hures que estén a la par del pastor. Aquí estamos, pastor, ayudándolo para que usted siga adelante. Mire, un pastor, una iglesia victoriosa, es un pastor victorioso. Si hay un pastor que está derrotado, hay una iglesia que está derrotada. Y si hay una iglesia derrotada, va a haber un pastor derrotado. El pastor orando por la congregación y la congregación orando por el pastor. Apoyémoslo espiritualmente en nuestras oraciones. Ese hombre no debe de faltar, hermanos, en sus oraciones con su familia, clamándole a Dios. Necesita salud, necesita ánimo, necesita sabiduría. Que cuando pase acá sean esos mensajes, como dicen, como el del domingo, que queda llenando la vida de la congregación. Y eso, hermanos, así lo hace. Esta es la relación de pastor e iglesia. Si trabajamos así, vamos a llegar lejos, hermanos, y la iglesia va a tener, porque hay iglesias que tienen un calificativo de matapastores. Y hay pastores que tienen el calificativo de mata iglesias. Y Dios no nos ha puesto para eso, nos ha puesto para que nos edifiquemos. Démosle un gran aplauso al Señor en este momento. Quiero que nos pongamos en pie. Yo quiero hacer una oración por el pastor.